Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Hemos querido pedir el derecho de palabra para presentar ante esta Cámara un acuerdo en rechazo a la criminalización del migrante retornado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esta dictadura que fue capaz de generar en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo una emergencia humanitaria compleja que fue capaz de desplazar a más de 5 millones de sus ciudadanos del suelo patrio, quienes hoy están peregrinando en el mundo entero tratando de buscar y conseguir mejores condiciones de vida, pero además buscando mecanismos de sustento que le permitan enviarle a su familia en Venezuela algo de recursos porque les toca sobrevivir con un salario mínimo de hambre que no alcanza los $4 al mes. Se ven en medio de esta lucha mundial en contra del COVID-19 con la necesidad, muchos de ellos, de retornar al país, consiguiéndose con el impedimento de volver a su suelo natal por parte del régimen y de la dictadura que así lo están impidiendo. Hay miles de ciudadanos venezolanos tratando en distintas partes del mundo de retornar a través de vuelos humanitarios a Venezuela y la dictadura no lo permite. Y es que la verdad, hermanas y hermanos, es que cuando el régimen vio que esos 5 millones de venezolanos se fueron, simplemente se frotaron las manos porque ellos creían que eran 5 millones de ciudadanos que ya no tendrían que resolverle problemas de comida, problemas de agua, problemas de sustento, no tenían que resolverle ningún problema, acceso a la salud, toda la cantidad de cosas que ha generado hoy este caos en Venezuela, y pues simplemente eso fue una alegría para la dictadura. Y hoy, cuando esos ciudadanos intentan retornar a Venezuela, el régimen dictatorial emprende una campaña de estigmatización nefasta en la cual han sido capaces de catalogar a nuestros conciudadanos como armas biológicas cuando intentan retornar al suelo patrio. No es otra cosa que una campaña que desata la dictadura para tratar de conseguir un culpable por el aumento de las cifras del COVID-19 en Venezuela, en un país donde el régimen no ha sido capaz ni siquiera de garantizarle un tapaboca a los ciudadanos. Hemos escuchado, además de voceros de la dictadura, una campaña que emprenden para tratar incluso de marcar las casas de los ciudadanos que han retornado al país para tratar de acusarlos de foco, de ser precisamente foco de la epidemia en nuestra nación. Es por eso que el mundo entero debe conocer de la voz de este Parlamento Nacional lo que es la nefasta realidad que está viviendo el pueblo venezolano que intenta volver al país. Sin embargo, señor presidente y colegas parlamentarios, hemos querido invitar para esta sesión al comisionado de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolensky, para que sea él quien en nombre de esta organización le presente a Venezuela y al mundo entero cifras contundentes y actualizadas en torno a cómo está la movilización de migrantes que pretenden retornar al país y de la información clara que ellos tienen de cómo la dictadura de Nicolás Maduro está tratando a los ciudadanos que retornan al país, a quienes además condenan a un confinamiento que ni siquiera tiene las condiciones sanitarias dignas cuando les toca retornar al país en medio de estos tiempos de pandemia. Muy buenos días. Quiero saludar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a los diputados de la Asamblea Nacional y agradecerles por la invitación para participar en esta nueva sesión del Parlamento. Desde la oficina de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que tengo la responsabilidad de coordinar, hemos venido haciendo un seguimiento exhaustivo y hemos venido documentando la situación de los venezolanos que han tenido que regresar al país por la pandemia y aquellos que están intentando hacerlo, pero la dictadura se los ha negado. Al momento de esta sesión hemos documentado que aproximadamente son 85.000 venezolanos los que han retornado a su país. 81.000 lo han hecho desde Colombia y aproximadamente 4.000 lo han hecho desde Brasil. Los gobiernos de estos países vecinos de Venezuela han instalado un corredor humanitario para que estas personas puedan volver. Recordemos que cualquier ser humano tiene derecho de regresar al país donde nació. El problema es que este derecho está siendo vulnerado, desconocido por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Estos venezolanos son hacinados en los estados fronterizos de Bolívar, Táchira, Zulia y Apure. Están hacinados en albergues donde no se cumple ningún protocolo de distanciamiento social. Se les ha ofrecido 3 comidas diarias que no se ha cumplido.
Algunos de ellos incluso han pasado días durmiendo en el piso del terminal de autobuses de San Antonio del Táchira, y por si fuera poco, la Guardia Nacional extorsiona a estos venezolanos cobrándole en dólares o en pesos colombianos para trasladarlos a otras ciudades del país. ¿Qué humanitario puede tener cuando son los propios cuerpos de seguridad que extorsionan a estos venezolanos en situación vulnerable? Pero esto es consecuencia, según lo hemos documentado, de una política sistemática y generalizada por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de estigmatizar y criminalizar a todo venezolano que decide volver a su país. Esto es consecuencia cuando Maduro dice que los venezolanos que vuelven son bioterroristas. Esto es consecuencia de la cuenta de Twitter del CEOFAN, donde el responsable allí es el almirante Remigio Ceballos, y dice que los venezolanos son bioterroristas y que además deben ser delatados el día que entran a Venezuela por los caminos irregulares, dónde viven, cómo entraron, cuál es su aspecto físico. Esto es el resultado de un Freddy Bernal que dice que las casas de quienes vuelven deben ser marcadas para que todo el mundo sepa que vive una persona que regresó a su país. Y esto es el reflejo de lo que dijo el secretario de la Gobernación del Estado Zulia, Lisandro Cabello, de tildar a los venezolanos que vuelven de arma biológica y que deben pasar una cuarentena en una celda. Pero esta situación se agrava aún más, porque aquellos que no han podido regresar a su país también son víctimas de tratos crueles y degradantes. Al menos 1.000 venezolanos en los Estados Unidos, 700 en España, 600 en Chile, 500 entre Panamá y Costa Rica y 50 en México, solo por mencionar algunos ejemplos, hoy no han podido regresar a su país. El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro cierra el espacio aéreo para que los venezolanos puedan retornar por razones humanitarias en plena pandemia, pero deja el espacio aéreo abierto para actividades ilícitas como el contrabando, la minería y el narcotráfico. Por cierto, en este mismo periodo, desde que empezó la pandemia, al menos 17 vuelos de Irán han llegado a Venezuela. El mismo presidente de este país dijo el pasado sábado que un estudio privado al Ministerio de Salud iraní reflejaba que al menos 25 millones de iraníes estarían contagiados de coronavirus. Pareciera entonces que el virus viene de otras latitudes. No he visto yo a Diosdado Cabello o Tarek El Aissami relacionarse con ninguna persona que decida regresar a Venezuela, pero sí los he visto muy cercanos a estos vuelos que han llegado a Venezuela o a los 5 buques de gasolina que han llegado a Venezuela. Esta es una situación que no puede pasar por debajo de la mesa. Nosotros vamos a seguir documentando los tratos crueles y degradantes que están sufriendo los venezolanos que regresan, donde se está viendo afectado su integridad física, su integridad emocional y su integridad psicológica. Lo mismo estaremos haciendo con aquellas personas que siguen sin poder volver a Venezuela, que han perdido sus ahorros, que algunos incluso no han podido estar para la muerte de algunos familiares, en el sepelio de algunos familiares, y otros han perdido su trabajo. No solo los que no han podido volver necesitan un avión, incluso por frontera terrestre hay todavía 30.000 venezolanos en el norte de Santander tratando de volver a su país y 20.000 en Bogotá. Afirmaciones como bioterroristas o armas biológicas o marcarles sus casas o decir dónde viven, cómo llegaron al país, cuándo llegaron al país, cuál es su aspecto físico, son aseveraciones que pueden traducirse en acelerar genocidios o empezar genocidios. No podemos cotidianizar la estigmatización y la criminalización de aquellos venezolanos que regresan a su país, porque eso es un derecho y más aún cuando lo hacen en tiempos de pandemia. Reitero que la única solución para frenar esta emergencia humanitaria compleja, pero especialmente para frenar este deslave humano que ha expulsado a 5.2 millones de venezolanos, es restaurando el orden democrático, recuperando nuestras libertades y logrando el cese de la usurpación. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Hoy vengo a pedir a esta Asamblea Nacional rechacemos enérgicamente las últimas declaraciones del bandolero
prófugo de la justicia Nicolás Maduro, quien hoy se atreve a insultar la dignidad de nuestro pueblo, llamándolos armas letales. Pero la verdad, Nicolás Maduro, es que la verdadera arma letal es la que enfrentan todos los días los venezolanos que cruzan la trocha buscando pan, medicina y futuro para sus hijos. El arma letal es los grupos irregulares que extorsionan a todas las personas que pasan día a día bajo riesgo las fronteras para buscar algo que comer. Eso sí es un arma letal. Arma letal es como tus grupos armados extorsionan y le arrebatan los medicamentos a los enfermos crónicos en la frontera que traen de Colombia medicamentos para el cáncer y para el VIH. Eso sí es un arma letal. Otras armas letales de tu procedencia pudiera ser Freddy Bernal y su banda delincuencial Omar Pietro y el señor Carrizales, que tienen azotadas las fronteras venezolanas junto al ELN, la FARC, los rastrojos y todos esos grupos irregulares con los cuales tú haces vida y te chulean. Tus armas letales han provocado el desplazamiento de casi 5 millones de venezolanos que están regados por toda América Latina, sufriendo las penurias del exilio, gracias a la vagabundería de tu desgobierno. En este momento, Nicolás, en muchos países del mundo hay venezolanos varados en aeropuertos esperando por un gesto humanitario y que en vez de tener tus aviones mandando cocaína, mandes aviones para rescatar a los venezolanos. Esos venezolanos que se fueron lejos porque tú y tu banda le arrebató las oportunidades. También un arma letal, Nicolás. El arma que disparaste contra el sistema sanitario venezolano, que hoy no permite que ni siquiera nos curemos de una gripe. Imagínate que tuve el COVID. Y finalmente, Nicolás, no busques culpa donde no la hay. No es Bolsonaro, no es tu paisano Duque. Es tu ineficiencia, tu brutalidad, tu hambre de robar, robar y robar de lo que tú llamas gobierno, porque el mundo ya sabe que no es más que un cártel de narcotráfico que está en sus últimos días. Y finalmente, Maduro, no busques culpa donde no las hay, no busques armas letales donde no las hay. La verdadera arma letal está por explotar en Cabo Verde y va volando para Estados Unidos. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.